Buenas tardes. He visto la preocupación por la incorporación del gobierno de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y quería hacer un par de comentarios sobre ese particular. Ese es un consejo que fue creado en el año 2006 sobre la base de una propuesta que hizo el secretario general Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas para entonces. La razón de proponer la creación de este consejo fue el absoluto desprestigio en que había caído, la falta de credibilidad que había alcanzado la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que había existido durante muchos años. La razón del desprestigio y de la pérdida de credibilidad de la comisión se debía a que integraban en esa comisión países infractores de derechos humanos, es decir, países conocidos por incurrir en violaciones graves y masivas de derechos humanos. Esa circunstancia de que esa comisión estuviese integrada por varios de estos países en varios de sus periodos, la politización en el peor sentido de la expresión de esa comisión, su falta de imparcialidad, generó ese desprestigio, esa falta de credibilidad que hizo que Kofi Annan propusiera la creación de este consejo. Este consejo fue creado en el 2006 y Venezuela en el 2006 se abstuvo de aprobar la creación del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, Chávez ya anticipaba la posibilidad de encerrar el país de tal manera que no hubiese posibilidad a nivel internacional de denunciar la violación de derechos humanos que desde entonces ya había comenzado a desarrollarse. Se había propuesto también, y ese era un tema bien importante, que el Consejo, para integrar el Consejo se requiriesen las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea de Naciones Unidas. Lamentablemente, y la razón por exigir estos 2/3 era precisamente para evitar o para hacer muy difícil que países infractores de derechos humanos que incurrieran en violaciones graves y masivas de derechos humanos pudieran integrar ese consejo. Lamentablemente esta propuesta no prosperó y se dispuso que los 47 miembros fuesen elegidos por simplemente la mitad más uno de los Estados miembros de Naciones Unidas. Esa circunstancia de que los 2/3 no hubiesen sido admitidos dio lugar a que Estados Unidos, por ejemplo, y otros países no votasen a favor de la creación de este consejo. Estimaban pues que si no eran los 2/3, la mayoría calificada que se necesitase, habría la posibilidad de que países infractores de derechos humanos integrasen el Consejo, como en efecto así ocurrió. Por otra parte, esos 47 miembros, la distribución de esos 47 miembros se hizo de tal manera que creo que bajaron unos 6 miembros de los que existían en la comisión, y eso dio lugar a una enorme ventaja para los países africanos y asiáticos. Es decir, que los países africanos y asiáticos tienen más votos en el caso para integrar los 47 miembros del Consejo que los propios países europeos. Las funciones de ese consejo son básicamente pues, de promover la educación en derechos humanos, la de proteger naturalmente los derechos humanos, la de prevenir la violación de los derechos humanos, pero ese es un organismo que no es un órgano principal de Naciones Unidas. Es un órgano secundario que solo formula recomendaciones, unas recomendaciones que no son vinculantes y que usualmente la dirigen a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad. Lo más importante que hace ese consejo es el examen periódico universal, que ya se ha hecho para Venezuela y que se repetirá seguramente en los próximos años. Pero es un examen que de nuevo sus resultados no conducen a decisiones vinculantes. Se ha hablado incluso de la posibilidad de que los países integren fuera de Naciones Unidas un consejo de esta naturaleza, con estas funciones, pero que no tenga el riesgo tan alto de politización, en el peor sentido de la palabra, y de un consejo en el cual no se integren infractores de derechos humanos. Ahora bien, el esfuerzo del gobierno de Maduro va a producir solo un resultado publicitario y nada más, porque ya existen informes del anterior alto comisionado de la Oficina de Derechos Humanos y de la alta comisionada de Derechos Humanos también, de Naciones Unidas, y esos informes ya fueron
dictados, emitidos, y son informes francamente mucho más útiles que el simple hecho de pertenecer a un consejo ya desprestigiado por la presencia de países o de gobiernos como este régimen de facto que se encuentra en Venezuela. A mi juicio, el lugar más importante, si se quiere obtener un resultado vinculante, una decisión jurídica relevante para enfrentar la tiranía en que estamos sufriendo y la violación grave y masiva de derechos humanos que nos está afectando tan gravemente a todos, es la Corte Penal Internacional. Las decisiones que allí se produzcan sí son decisiones vinculantes y que pueden producir un efecto relevante para el destino, digamos, de estos autores de estos crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país. Solo que el obstáculo que hay para llegar a la Corte es la fiscal principal ante la Corte, cuya negligencia en el caso de Venezuela es evidente, es significativa, es antigua, es prolongada y probablemente es intencional. En todo caso, allí se está tratando pues de llevar a la luz esta negligencia de la fiscal y se aspira a que esa fiscal o sea relevada de su cargo o se ocupe efectivamente de los casos de crímenes de lesa humanidad que han sido denunciados en el caso de Venezuela. Excusen lo prolongado de esta explicación, pero he recibido algunas llamadas pidiéndome una consideración sobre este tema. Buenas tardes.